Vamos. Hola Javier, ¿me escucha bien? Hola, muy buena, sí, te escucho bien. Pues bueno, pues antes de todo, como cuando empiezo siempre una charla de esta, empiezo dando las gracias por aceptar mi petición Ujú, y bueno, que es un placer pues tenerte aquí y poder compartir con nosotros pues, una técnica fotográfica que prácticamente por parte es desconocida y que no la practica mucha gente. O sí, es el tema, es que a lo mejor tenéis dentro del núcleo y no lo sabemos nosotros. Hay sí, sí. gente que lo practica, pero no sé yo si a Mm, nivel, si es a través de mucha masa de personas o tenéis un foro o eso. Lo que mm, estaba comentando al principio, que la macrofotografía entra dentro de, bueno, la macrofotografía extrema es una categoría dentro de la fotografía macro y bueno, yo practico un tipo de fotografía macro que es el de flora y hay otros de insectos y otra cosa es lo tuyo que es macrofotografía, mmm, que es el tipo de macros que es más impresionante para mí, porque es extremo y mm, es sobre cosas que prácticamente no vemos. mm, Entonces, pues bueno, es un placer que estés aquí y hoy pues vamos a intentar de conocer un poquito este tipo más de fotografía y bueno, para empezar, pues me gustaría cómo empezaste en este mundo, y porque yo de- pienso que de- habría muy pocos recursos en tu época comparado con los recursos que hay hoy en de- día, información y demás, me- ¿no? me- Perdona, Reclu, antes de empezar en materia, me vas a permitir primero darte las gracias por esta magnífica iniciativa de contactar primero saludar a todos los que estén, sean pocos o muchos, los que nos estén viendo, saludarles y decir que de verdad que es una gran iniciativa. Estas charlas que haces con fotógrafos pues, son muy interesantes, ayudan a la gente pues un poco a evadirse un poco de los problemas que tenemos todos los días, ¿no? Metidos en casa. También está muy bien para todos los amantes de la fotografía. Aprenden cosas, a lo mejor no es el tipo de fotografía que hace, a lo mejor yo no hago mucho paisaje o no hago muchas otras cosas, pero es muy interesante oír a otros fotógrafos pues sus opiniones, en fin, qué equipo usan, a dónde viajan, yo qué sé, todo este tipo de cosas. De verdad que te doy las gracias porque creo que es una iniciativa muy, muy buena. Y quería decirlo antes de empezar. Pues bueno, gracias a ti, hombre. Y lo que te estaba comentando, el tema de cómo empezaste, porque supongo yo que habría muy pocos recursos cuando tú comenzaste, porque llevará ya un montón de años, ¿no? En el tema y... Sí, pues mira, te cuento un poco cómo comenzó todo esto del macro extremo. Cuando yo empecé, yo llevaré unos 7, 8 años más o menos con el macro extremo. Es cierto que como todos los fotógrafos, yo he hecho mucha fotografía, claro, yo ya tengo unos años, podría decirlo, no lo voy a decir porque me da un poco de corte, pero vamos, que tengo unos cuantos, no soy un chaval. Y he hecho fotografía, yo tenía siempre una reflex analógica, estoy hablando de hace 40 años, o sea, ¿sabes lo que te digo? Que he manejado fotografía sin ser una maravilla, lógicamente, bueno, hacía mis pinitos y mis cosas, pero, en fin, muy corriente. Y hace unos 7, 8 años todo empezó, la verdad que para mí todo empezó en un hilo que comenzó en el foro de Canonista. Es verdad que de este foro ha salido mucha cosa, pero es cierto, aquel hilo lo comenzó un chaval que se llama Javier Replinger, muchos lo conocen, su mote o su apodo es JFoto, le conoce mucha gente porque lleva mucho tiempo también en esto. Recuerdo que montó un hilo y aquel hilo que empezó nada, no sé, comentando este tema de la fotografía de macro extremo, cómo comenzaban con equipitos de andar por casa, unas cosas, pues este hilo llegó a tener 400 páginas o no sé cuántas. Entonces, todo empezó ese hilo, empezó todo el mundo hablaba por ahí, todo el mundo preguntaba, los que sabían contestaban, y la verdad es que allí aquello me enganchó, porque yo veía aquellas fotos que hacían, yo todavía no hacía aquellas fotos, y decía, yo hago macro, pero no sé cómo hacer, cómo me voy a hacer de una araña a lo mejor que era minúscula, cómo se puede hacer eso. Y poco a poco me fui enganchando. Y recuerdo que comencé con un amigo que montamos bueno, teníamos como un pequeño estudio fotográfico así para nosotros, y recuerdo que comprábamos como todo lo comentaban, pues decían, no, pues con un micrómetro puedes tú desplazar la cámara, pues venga, vamos a comprar un micrómetro. Y comprábamos a lo mejor un micrómetro, pero de los chinos, por eBay. Y lo cortábamos, lo adaptábamos, montábamos. Yo recuerdo que yo movía el micrómetro mientras que mi compañero lanzaba la foto, o sea, hacía las fotos por enfrente, y bueno, un follón, porque aquello era de andar por casa, pero era muy interesante, porque
recuerdo que luego, a partir de ahí, por ejemplo, montamos entre los dos un aparato de Arduino para moverlo automáticamente, aquello. Y fue muy interesante porque entonces no había tanto... Ahora te contaré las fuentes, porque ahora mismo hay muchas fuentes de donde conseguir información. Pero entonces no había nada. Había, ya te digo, este hilo de Canonista y poco más. Entonces teníamos que andar inventando cosas, digamos, creando cosas, diciendo, bueno, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Y era bastante curioso, ¿no? Mira, entonces solamente había un foro importante a nivel mundial que sigue existiendo. Es un foro que tiene ahora mismo ya unos 7.000 miembros y está creado precisamente por Rick Littlefield, que es el creador del Zeren Stacker, que es el programa número 1 en el mundo junto con Helicon Focus para hacer apilado, que luego ya comentaremos si acaso. Pues este hombre, además de crear el Zeren Stacker, que es monstruoso, es una aplicación bestial, de buena, quiero decir, y montó este foro, se llama photomacrography.net, no lo pronuncio muy bien, pero bueno, pero es un foro a nivel mundial, están los mejores del mundo y es muy, muy interesante. Aparte, ahora ya hemos creado, por ejemplo, en Facebook tenemos un grupo que se llama Macro Extremos Sin Secreto, que también es muy interesante, la gente pregunta cosas. Por ejemplo, en la web que crearon Javier Replinger y Javier Torrent, que son para mí los pioneros en esto de Macro Extremo en España, son los dos primeros. Recuerdo que le hicieron un programa de la 2, del canal 2 de televisión, que entonces era como muy científico, y salieron allí, les hicieron un programilla donde explicaban, porque ellos hacían ya adaptaciones de objetivos de microscopio a reflex, que entonces no lo hacía casi nadie en el mundo, y fue muy, muy, muy interesante aquello. Todos montaron un foro que se llama Foro Macros Muy Macros, que viene del hilo de Canonista, porque es el mismo que lo creó. Y crearon aquel foro que ahora se ha convertido, crearon una página web, y aquella página web ahora se ha convertido en un foro, que se llama también Foro Macros Muy Macros, y es verdad que ahí no hay muchos usuarios, habrá unos 500 usuarios, pero ahí preguntan, cuando a mí me dicen, oye, ¿esto cómo lo hago? ¿Esto cómo? Pues por Facebook algunas veces intentamos contestar, pero si no les digo, meteros en el foro de Foro Macros Muy Macros, porque allí hay mucha, mucha información muy interesante. Solamente hay que leer los hilos y sacar de allí mucha información, ¿no? Claro que tú... Pero bueno, te cuento, no sé si me interrumpes, porque si no yo empiezo a hablar. No. Yo claro, el tema que tú haces ahora prácticamente, aparte de hacer tipo de la fotografía, este tipo de fotografía lo que hace es compartir con los demás algunas técnicas que tú has aprendido, que es lo que te hubiera gustado a ti en tu época cuando no había nadie, prácticamente. Correcto. Correcto. Yo, de verdad que cuando veo los foros ahora, o por ejemplo el grupo de Facebook y tal, yo alucino porque, claro, digo, si yo hubiera tenido esto hace 8 años, es alucinante porque tú preguntas y te contestan, entonces no tienes que hacer pruebas. Entonces, cuando yo lo hacía, es que tenía que hacer las pruebas primero para ver si aquello funcionaba o no funcionaba. Empezando, por ejemplo, por la utilización de fórmulas. Nosotros, por ejemplo, porque esto no es cuando tú entras en magnificaciones ya grandes por encima, lo que comentabas al principio, nosotros, lo nuestro es casi ya microfotografía, porque es la adaptación de la macrofotografía utilizando objetivos de microscopio que entran ya en la microscopía. De tal manera que, digamos, por ejemplo, entra una formulación, toda una formulación que tenemos que tener en cuenta, porque la profundidad de campo ya deja de existir prácticamente, o sea, ya no hay profundidad de campo, tú ya no ves prácticamente nada. Entonces, tienes que calcular cuántas fotos tengo que hacer, qué objetivo estoy usando, qué cámara estoy usando, porque según la cámara, según el objetivo, según si estás usando fuelle, lentes de aproximación, estás usando lentes de tubos de extensión, todo esto tienes que calcular la magnificación y según la magnificación, según unas fórmulas y según lo que estás usando, tienes que dar unos determinados pasos, tienes que hacer un desplazamiento para hacer todas las fotos que necesitas y luego hacer el apilado. Entonces, todo esto es muy complicado. Entonces, hay que, digamos, investigar mucho, porque aun sabiéndolo, mucha gente entra en bucle, o sea, prueba una cosa y ya no le va y ya se queda ahí. Entonces, muchas veces hay que ir un poco investigando, preguntando. Yo por eso digo a todo el mundo, preguntar todo lo que queráis. Nosotros estamos para eso, porque me parece que es una cosa que tenemos que hacer. La gente que hemos pasado por penurias para estudiar estas cosas, penurias me refiero que nos ha costado mucho, porque ha sido muchas pruebas, muchas horas, mucha investigación, mucho leer. Entonces, esto si lo puedes dar a la gente nueva, pues yo encantado, encantadísimo.
Hombre, pues eso es lo Entonces, bueno. Al final las charlas estas son prácticamente un poco para eso también, porque yo es lo que te digo, yo en fotografía, a mí me encanta la fotografía de naturaleza, que es lo que hago prácticamente, pero en fotografía extrema, esto nunca lo he visto algunas cosas, porque claro, yo te conozco a ti, yo veo tu trabajo desde la época de Canonista, que de ahí donde me suena ya después salió en El País un artículo, me acuerdo yo, y salieron cosas sí, y ya después las redes sociales, pero yo me acuerdo de la época de Canonista que decía, como, claro, tenía esa inquietud, lo que pasa que al final te tienes que comprar esta lente, esto, adaptar esto, lo otro, y al final dices, no hago nada. O ese es el sea, problema, sí. Ese es el problema. Mira, yo la verdad es que tuve un poco de suerte hace unos años. O sea, yo empecé a ser conocido en este tema del macroextremo, porque si no, no me conocería ahora mismo creo que nadie, pero empecé a ser conocido por una casualidad. Y es que dentro de mi trabajo hice una foto de un picudo rojo, que es de esta, ¿a esta es poco? una plaga de las... Esta es, ¿no? Concretamente esa foto, esa es la foto. Esa foto la hice, la subía, pues no recuerdo si solamente a Flickr, a 500 pi, a 1 pi, no me acuerdo, a varias plataformas de internet, pues como subíamos entonces, bueno, pues voy a mostrar este trabajo que he hecho y tal. Pero aquella foto, esta foto, lo vio una agencia de Inglaterra, les pareció que era como un boxeador, hacía como les pareció gracioso, o sea, aparte de llamativo. Dijeron, coño, esto parece un boxeador. Y entonces contactaron conmigo y me dijeron, oye, ¿quieres, hacemos un contrato y vamos a intentar vender tu foto a medios de comunicación de todo el mundo? Yo le dije, bueno, joder, pues, oye, encantado, fenómeno, muy bien. Hice un contrato y de repente fue firmar el contrato y a los 2 o 3 días apareció la foto esta, pues en un montón de revistas y de periódicos del mundo, ¿sabes? O sea, pero un montón de sitios. Y me llamaban, oye, no sé cuál. Entonces, a partir de que, digamos, de que conocieron que hacía ese trabajo fuera, fue cuando me llamaron ya, por ejemplo, del País, ya me hicieron una entrevista en el País, luego en algunos otros diarios. Entonces, a partir de ahí ya un poquito, empecé a como hacerme un poco más conocido. Y fue un poco por casualidad, ya te digo, por aquella foto. Muchas veces una foto te abre puertas o el camino. Claro, Es claro. verdad que la otra foto, ahora por ejemplo, yo por ejemplo a concursos no me presento prácticamente, me presento a muy pocos concursos. Me interesa más que salga publicado mi trabajo en medios de comunicación, en revistas, en sitios de estos, porque es verdad que me gusta como dar a conocer mi trabajo, que lo conozcan en muchos sitios. Y es verdad que el año pasado me dio por presentarme al Nikon Smart World, que es el trabajo o sea, el concurso de microfotografía más importante del mundo. Y tuve la suerte de que con la araña esa que has mostrado antes, una araña así de unos Sí, esta ojitos la pongo, que ¿no? se ve como blanca, Esa. de pelo blanco, esa fotografía, pues la seleccionaron como la sexta mejor fotografía del año pasado, de microfotografía, teniendo en cuenta que se presentan a ese concurso estudiantes, profesores de universidades con microscopios electrónicos de barrido, o sea, con cosas que nosotros no podemos ni llegar a ellas Claro. porque cuestan un pastón. Entonces, quedar, por ejemplo, el sexto del mundo en este concurso, pues fue para mí un éxito. Pero es cierto que no voy buscando ganar concursos y esto porque no es una cosa... Me gusta mucho más el que conozca mi trabajo. Por eso, por ejemplo, una entrevista, te conoce la gente, perfecto. O sea, es que eso es lo que quiero, que la gente... Pero no porque me conozca a mí, sino porque conozca el trabajo que hacemos. Porque como cuesta mucho, pues me gusta que, no sé, que lo valoren, Sí, ¿sabes? yo lo que veo que el tema de concursos, bueno, yo que estoy entre la dirección de Monfoto, con un concurso de naturaleza de los más conocidos de España, el tema es que yo veo que hay mucha gente que se ciega demasiado con los concursos, es decir, que su fotografía vaya casi toda preparada para concursos nada más y realmente es una manera de despistar tu carrera fotográfica, porque al final lo que estás pensando es concurso, pero no te centras realmente en lo que te tienes que centrar, que es lo que tú Efectivamente. dices. Yo prefiero que sea un poco el producto, lo que tú haces, un poco grumé, que lo tenga X gente y que lo vea la gente en tal publicación, que porque ha Exacto. ganado un concurso, ha ganado... Yo no participo en concursos, ¿eh? Ninguno. Y mira, y que te digo que de concursos sé un poquillo, pero Mm. que no me va a mí ese... Es que yo he ganado 20 concursos y ahora porque tú has ganado 20 concursos realmente eres mejor que la fotografía que hago yo que hace cualquiera, pues no, lo único Sí. que... Y en los Hombre, concursos hay que tener yo mucha tampoco suerte quito, también. yo no quiero quitar mérito tampoco a los que ganan concurso porque es difícil ganar concurso, todos lo Hombre, sabemos. ya, eso sí. Pero es cierto, que uno debe de enfocar, no sé, su carrera, llamémosla fotográfica o su vida fotográfica
pues, digamos, a estar satisfecho de tu trabajo, ¿sabes lo que te digo? Y de que te conozcan, de que conozcan tu trabajo, porque para mí es el mejor premio. El que digan, oye, joder, pues mira, ¿has visto las fotos de Javier Rupérez? Pues son muy buenas, o te gustan, o tal. Para mí eso, o pregúntale, porque tengo una duda y quiero preguntarle tal. Estupendo, porque a mí me gusta compartir. Por eso, o sea, esta charla, por ejemplo, pues me encanta, porque me gusta compartir información, la que yo humildemente puedo ofrecer, pues me gusta ofrecerla, porque me parece Claro. que es bueno. Es lo que intento Entonces, aquí pretender un poco con los, aparte de entretenernos un poco y aprender porque estamos en casa metidos, es el dar a conocer un poco las técnicas y aprender un poco por si a alguien le apetece. Pero claro, es una fotografía que aparte pienso yo, que aparte de tener unos conceptos, tienes que investigar, como tú comentas desde el principio, y antes sí, de yo, empezar, no, que hay gente que parece que quiere comprar lo que tú digas y ya empieza a hacerlo, ¿no? Y así no se hace este tipo de fotos, se hace prácticamente poco a poco, empezando humildemente, probando y después exacto, exacto. realmente poco a poco, cada vez más. Mira, nuestra especialidad tiene un problema gordo y es que es verdad que tienes que comprar algunas cosas y esas cosas que compras solo sirven para hacer lo que hacemos. O sea, el macro extremo. ¿Qué ocurre? Que claro, si luego no te va bien, porque ves que, coño, que es que aquello no te gusta mucho, o ves que no sé, te parece que no vale mucho para eso, o que sencillamente estabas ilusionado en una cosa y te ha decepcionado. Pues claro, ese equipo luego o lo vendes, o lo malvendes, digamos, o te lo quedas para nada, porque no sirve para nada. Quitando la cámara, que eso sirve para todo, el resto de las cosas prácticamente sirven para poco. Bueno, para hacer macro, digamos, normal, entre comillas, sí sirve, pero ya digo, poco más. Entonces, pero es verdad que la gente se obsesiona mucho con el equipo. Y en nuestro caso, por ejemplo, hay que tener un equipo básico, que es cierto que vale un dinero, pero ahora hablaremos de dinero y verás como tampoco es una cosa que sea, porque coño, en la fotografía de naturaleza, solamente un objetivo de estos tochos de los que usáis vosotros, ya vale todo mi equipo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es relativamente, depende de, o sea, hay que verlo de una forma relativa. Por ejemplo, yo digo, en el equipo que hace falta, nosotros necesitamos una cámara, evidentemente, y ahora, por ejemplo, con un objetivo de microscopio barato, por ejemplo, está el Amscope 4x, que eso lo conoce todo el mundo, es un objetivo que cuesta, puesto en casa, lo compras en Estados Unidos al fabricante, cuesta 40 euros, me parece, puesto aquí en España. Entonces, con ese objetivo, una cámara, que esa es otra, mi opinión, la cámara, en nuestro caso, la diferencia no la marca la cámara, la marca las lentes y el equipo de desplazamiento, la calidad del equipo de desplazamiento que utiliza. O sea, es decir, que la gente se obsesiona, voy a comprarme la A7 II, la A7 III, sin espejo, sin no sé cuánto, me voy a con la última de Canon que va a salir, la última de Nikon que va a salir. No, eso estará muy bien a lo mejor para fotografía de naturaleza, para otras cosas. Para nuestro trabajo no hace falta. Una simple APS-C medianamente buena. Yo, por ejemplo, utilizo una 50D comprada de segunda mano y una 6D, que esa sí la compré nueva. Pero como ves, son cámaras básicas, o sea, no es nada del otro mundo, son básicas. Eso sí, en los objetivos me gasta más dinero. ¿Por qué? Porque los objetivos sí marcan la diferencia un Y poco en el aparte que macro. los tiene prácticamente porque después le puedes cambiar, si cambias de marca o algo, le cambia el sistema Claro, de cambias meta y adaptadores, todo, ¿no? correcto. Yo, por ejemplo, uso un fuelle Canon, porque es lo más cómodo, mucho mejor que los tubos de extensión, porque los tubos implican que si quieres cambiar la distancia para Te tiene que cambiar la mover. magnificación, tienes que quitar tubo, poner tubo, y muchas veces tienes montada toda la iluminación, entonces es un follón tremendo. Entonces yo siempre aconsejo un fuelle, pero un fuelle no un Novoflex último que te venden por 1000 euros, no. Un fuelle, por ejemplo, Canon o Nikon o un Pentacon de los de antes, todos analógicos, que están en eBay siempre de segunda mano por como mucho 150 euros. Y son aparatos magníficos, porque como tú dices, con adaptadores uso una Nikon, mañana una Canon, luego una Sony o la que quiera, Y porque aparte solamente tienes que cambiar los adaptadores. que eso, que las lentes, nosotros también prácticamente en la naturaleza, las lentes, yo intento de comprarme las lentes muy luminosas,
En este caso he cambiado a Fuji y tengo todo Fuji y tengo el 202.0 y todo .8, menos un gran angular que es 1.4, y yo las he comprado desde el principio buenas porque sé que voy a ir cambiando. Yo, sin embargo, es diferente, voy a ir cambiando de cámara, igual que tú, vamos, prácticamente. Pero las lentes las tengo ahí que son calidad y se nota una lente Sí, buena a la hora de funcionar con un... Y yo pienso que sí, esto, claro, es una joya de la corona. En verdad, como... claro. Claro, pero, por ejemplo, tampoco necesitas. Cuando yo empecé, por ejemplo, la gente iba siempre a por la lente, por ejemplo, era un objetivo, el Canon MP65, que te hacía. Es un objetivo que solo vale para macro extremo, porque solo te hace 1 por a 5 por, no enfoca infinito, por lo tanto no te vale ni para macro normal. Entonces, o lo usas para eso o nada. Pero es verdad, era un objetivo, claro, valía 1.000 euros o por ahí, y la gente, cuando tenía ese objetivo, claro, porque no había nada parecido. Pero a partir de ahí lo que te digo es que luego el tema de adaptar, por ejemplo, hemos adaptado objetivos de ampliadora, los antiguos objetivos de ampliadora que ya no se usan, casi nadie usa ampliadora, pues resulta que los Schneider, los Componón, los Rodagón, un montón de objetivos que puestos al revés, invertidos, dan una calidad bestial, muy buena. Claro, los hay mejores, pero esos objetivos dan muy buena calidad. Y los encuentras por 100 euros, por 50 euros, por 80 euros. O sea, porque hay montones, porque como ya no se usa, pues hay montones. Entonces te digo que hay objetivos de esos que ahora mismo, el mismo AMSCO, ese que te digo, de 40 o 50 euros, a 4 por, te puede dar una calidad muy, muy similar a lo que te da la lente Canon a 4 por, esta que vale 1.000 euros, bien utilizado. ¿Sabes lo que te digo? Si lo utilizas bien, es capaz de darte casi la misma calidad en el mismo trabajo, solamente a 4 por, porque luego lo cambias de distancia, que lo puedes hacer, y ya pierde un poquito de calidad. Pero a 4 por te da casi la misma. Fíjate, estamos comparando un objetivo de 40 euros con uno de 1.000. Entonces, Claro, te pero digo que hay muchas soluciones. en tu fotografía, como es apilado, es muchas fotografías, al final consigue una nitidez que da igual los megas también, ¿no? O hay un porcentaje de megas. Yo me acuerdo que en Sí, Timeline mismo podía nosotros hacer más tenemos que de hacer. 400 de ¿Cómo cambio, ¿sabes? dices? En ¿Cómo dices? No te he Timeline, entendido lo último. en los timelines, en lo que es la Sí, fotografía de movimiento y eso, claro, como hacía tantas fotos sí, y después la apilaba, pues da igual que lo hicieras con una cámara de 8 megapíxeles o por ahí, o una 400D o una 500D. Y en esto pasará más o claro, menos igual, como son lo que tendrás que hacer más fotografías, ¿no? Pienso yo, ¿no? O no, pues eso es por zona. efectivamente. Lo que pasa es que como tenemos el tema de las fórmulas, porque depende de la magnificación, muchas veces las lentes mejores ayudan a que, por ejemplo, a que no haya aberraciones cromáticas, que eso también a nosotros nos hace mucho daño eso. Por ejemplo, a que no haya difracción, porque es muy fácil, la gente cuando se pone a esto, enseguida dice, coño, pues yo alejo la lente y en vez de 4 por ejemplo, con el APS-COP, coño, hago 5 por, incluso 6 por, es que puede hacerlo. Tú lo alejas y te hace más magnificación. Pero no entiende que nosotros también entra en nuestro campo, entra también, por ejemplo, el F efectivo, que no tiene nada que ver con el F, digamos, natural o del objetivo, tanto de microscopio, que llevan un NA, un número de apertura fijo, como los objetivos que utilizamos, ya digo, por ejemplo, un objetivo de ampliadora dado la vuelta, tú lo haces a F5, por ejemplo, y dices, coño, F5 es una. Pero luego, si magnificas mucho, calculas con la fórmula y resulta que estás a un F efectivo de F28. Entonces, tienes difracción, ¿sabes lo que te digo? Pierde calidad. Entonces, tienes que tener siempre esos conocimientos. Por eso te digo que muchas veces es que hay que investigar. Porque no vale decir, yo tengo esto, lo puedo hacer así, pues ya puedo hacer 7 por pues con el AMSCO. No, puedes hacer 7 por, pero no va a tener calidad porque vas a tener difracción. Entonces, no lo hagas. Es mejor hazlo a su magnificación, para lo que sirve, y no te metas, si quieres hacer más, compra otro objetivo, 10 por ejemplo. Que, que no puedes, bueno, pues no lo hagas de momento, espérate y cuando puedas, compra, ¿sabes qué te digo? Un poco es. Sí, vamos, Entonces, esto es como lo de naturaleza nosotros que hacemos de todo, nos compramos los objetivos poco a poco, no hay que... Yo me acuerdo cuando era estudiante, eh, cuando empecé a trabajar y todo el tema, con lo que cogía de la declaración de la renta me compraba las lentes poco a poco, ¿sabes? Y al final pues claro, te hiciste un equipo y lo tuyo, claro, te has ido comprando lentes, que habrás tenido algunas que abandonarlas porque no servían y otras porque tú habrás hecho muchos experimentos, como digo yo, para probar una cosa por otra claro, pero claro. Yo, bueno, al final
tendrás un equipazo ya, que es lo bueno, ¿sabes? Sí, bueno, mira, los objetivos que se ven ahí Sí. prácticamente son los que uso, quitando con que ahora he metido ahora comentaré, porque ahora me ha dado por hacer escarabajos, estoy obsesionado ahora con los escarabajos, porque me gustan mucho, son preciosos, pero los escarabajos son unos insectos que son grandes, entonces no podemos magnificarlo mucho, no podemos hacer grandes magnificaciones porque no sale nada, no ves nada. Entonces, ahora estamos descubriendo que hay unos objetivos de los escáneres de, por ejemplo, unos Nikon que hay y un Minolta, los escáneres ¿cómo se dice? De negativos. Sí. Escáneres de negativos que tú le sacas el objetivo, porque el objetivo resulta que es un cilindrito así pequeñito y tiene una calidad bestial. Lo adaptas, le ponemos a RMS, lo adaptamos a la fuelle y tiene a 1 por y 2 por ejemplo, tiene una calidad brutal, brutal. Tiene una corrección apocromática, son maravillosos. Y esos objetivos pues no son caros, son baratos, o sea, relativamente baratos, se pueden conseguir. Entonces muchas veces es investigar, ver qué es lo que necesita. Por ejemplo, en esas fotos que se ve ahí, esa foto de mis objetivos, ahí se ven los dos Mi Tutoyo, que para mí, Mi Tutoyo, por ejemplo, es una marca de objetivos, que es lo mejorcito que hay ahora mismo para nuestro trabajo. Esos valen caros, son objetivos muy caros. Pero, por ejemplo, antes de esos he tenido unos Nikon BD Plan, que tenían la misma magnificación, que, por ejemplo, son un poco peores porque tienen más aberraciones cromáticas, no tienen tanta distancia de trabajo, etcétera, pero siguen siendo objetivos buenos. ¿Sabes qué te digo? Yo tengo trabajos que estoy orgulloso de ellos, creo que son buenos y están hechos con los Nikon BD Plan, que son los que tenía antes que eso. Con lo cual, muchas veces es adaptarte un poco a lo que tienes. Claro. Como todo, ¿no? En tu fotografía lo mismo, tú empiezas con los objetivos, tal, y hasta que no tienes, cuando te dejan un tocho de eso, un 500 milímetros f4, no sé qué. Es esto. También hay una cosa que quiero decir, antes de que se me olvide. Y claro, objetivos de microscopio hay miles, porque los que ya no se fabrican, vamos, los acromáticos finitos, por ejemplo, son objetivos antiguos, porque ahora son casi todos corregidos a infinito, que necesitan una lente de tubo intermedia, una serie de cosas que tampoco voy a entrar porque si no, se nos da de aquí, nos dan las 4 de la mañana, pero te digo que la gente busca objetivos de microscopio y está todo estudiado. Es decir, los objetivos de microscopio, aquí tengo unas notas para que no se me olvide, tienen cuatro cosas importantes que tú tienes que buscar en un objetivo de microscopio. Primero, el NA, que sea, el NA del objetivo de microscopio va al revés que el F en el objetivo corriente. Es decir, cuanto mayor es el número, mejor, porque es digamos, el tamaño del haz de luz que mete el objetivo, o sea, que atraviesa el objetivo. Entonces, cuanto más grande es ese NA, apertura numérica es number aperture, pues cuanto más grande es mejor. Entonces, tienes que tener en cuenta el NA, que por el tamaño del haz de luz. Luego, si es un apo, por ejemplo, son mejores que los acromáticos, porque tienen correcciones apocromáticas, que son las mejores que hay, de 3 longitudes de onda de la luz. Y luego, que cubra un sensor full frame, que esa es otra cosa que nadie mira. Vamos a ver, tú compras un objetivo de microscopio, pero muchos objetivos de microscopio, como están estudiados para científicos, a los científicos les da igual lo que se vea en los bordes. El científico quiere ver claridad en el centro. Esos objetivos que dan mucha nitidez en el centro y muy poca en los bordes, a nosotros no nos sirven, porque nosotros tenemos que cubrir un sensor full frame, por supuesto, y si cubres bien un sensor full frame, lógicamente cubres mejor un sensor APS-C o micro 4 tercios o lo que sea. Entonces, tiene que cubrir un sensor full frame. Y eso no lo sabes tú viéndolo en eBay, es que no lo sabes, si no lo pruebas. Y cuarto, es la distancia de trabajo. Mucha gente dice, oye, hay un objetivo 50 por que cuesta solo 100 euros. Lo voy a comprar. No, porque es que ese objetivo 50 por a lo mejor tiene una distancia de trabajo de 0,1 milímetro. Claro, te tienes 0,1 milímetro. Claro, si tú tienes a un objetivo que es como un cilindro, tú tienes que pegarle prácticamente pegado el insecto o lo que sea que estés haciendo, pues no puedes iluminarlo, sencillamente, porque muchos objetivos de microscopio están estudiados para iluminar desde dentro, por los bordes. Incluso los BD, por ejemplo, los BD Plan, están huecos por los bordes, porque por ahí entra la luz. Y otros objetivos son iluminación desde detrás, porque claro, son para muestra. Entonces, con esto te digo
que los objetivos más o menos es mejor preguntar, oye, ¿este objetivo es bueno? Y ya te dicen, pues mira, no. Antes que comprar y decir, joder, y luego te quedas con un pisapapeles porque no vale para nada. Eso quería decir. Pues muy Y no, interesante lo de... Bueno, ya que estamos aquí con los objetivos, ¿nos podría enseñar algunos objetivos y lo podemos ver ahí? sí, Que tú... mira, yo tengo aquí, no sé si, a ver si, espérate, voy a mover porque me he traído mi mesa provisionalmente, bueno, a ver si me he traído provisionalmente mi mesa de macro aquí a mi casa. Bueno, lo hice, me la traje hace 2 meses antes de que empezara esto y menos mal, porque por lo menos puedo trabajar. Aquí se ve, lo tengo aquí montado provisional, pero se ve como lo que yo utilizo. Tengo aquí, por ejemplo, aquí no sé si podéis ver uno de mis insectos preparados. ¿Lo veis? A ver, No dale sé un si se poquito ve. más hacia arriba. Un poquito más hacia arriba. Ahí, ahí, ahí. Dale un poquito ¿Lo más veis? hacia arriba. Más hacia arriba de ti. ¿Así? O la cámara. Ahí, Así. ahí, ahí. Ahora sí. Aquí lo tengo preparado para hacerle fotografía. Y ahora, si queréis ver mis objetivos, pues mira, los tengo en esta maleta que no sé si se ven también. En este maletín tengo todo mi arsenal. ¿Lo veis? Uh-huh. ¿Se ve o no? Muchos años recopilando objetivos, ¿no? Sí, mira, estos por ejemplo son los objetivos de ampliadora, los componón. Tengo un 50 milímetros, un 80 milímetros, aquí un rodagón también, este es de 105 milímetros. Aquí tengo los dos Mitutoyo, el 5 por, el 10 por. Aquí tengo un 20 por de Olympus de flúor, bastante bueno, semi-apocromático. Estos dos son apocromáticos. Luego tengo este 50 por de Nikon, bastante bueno, pero peor en calidad que estos. Luego, este es el objetivo último que estoy hablando, del objetivo de ampliadora, que lo estoy usando ahora. Aquí tengo la scope, que lo uso poco realmente, porque claro, es un objetivo bastante... Y luego también tengo el lomo, que lo tengo aquí. ¿Se está viendo todo esto o no? Sí, 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 sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Vale, es el lomo, otro objetivo pequeñito, muy bueno, es un objetivo ruso, baratito como el Lanscope, y para mí es mejor incluso que el Lanscope. Lo que pasa es que no es fácil de conseguir, porque ya no existe, ya no hay, en fin, están casi... Luego aquí tengo los adaptadores, los tengo aquí en anillas, ya los tengo dispuestos, porque los voy usando, según Claro, uso uno... el adaptador prácticamente es el que va de la cámara al objetivo, ¿no? Claro, no, la cámara la tengo, no sé si lo veis aquí, la Sí, cámara sí, la sí, con tengo el fuelle puesto, sí. la tengo conectada al fuelle. El fuelle yo lo muevo, pues para dar más magnificación o menos. Entonces yo lo que adapto todo es a la entrada del fuelle. Es M42 y de M42 aquí se puede montar lo que tú quieras. Uh-huh. La cámara tiene nada más que un adaptador, porque esto es Canon FD, porque es antiguo. Tiene un adaptador Canon FD a Canon EOS, porque esta es una 6D. Luego tengo una 50D por este lado, que también la monto aquí cuando me hace falta. Aquí, por ejemplo, yo lo muevo lo mío con un carril que yo también me fabriqué. Esto está comprado por eBay. Es un carril, pero de muchísima precisión. Y barato, ¿eh? Hecho por Newport. Le compré el tornillo de Newport, lo adapté con un motor, este motor, y utilizo un controlador de Peter Lin, que es el de MJZZ, que tiene los mejores ahora mismo, para mí, yo creo que de los mejores carriles de desplazamiento, que ahora si queréis hablamos de ello. Y esta es su controladora. Me la mandó y la estoy probando y la verdad es que va muy, muy bien, muy bien. Entonces, nada, aquí monto todo. Luego, yo esto, ¿ves? Tengo aquí esto para yo desplazar la muestra. Esto lo utilizo yo, tengo aquí bueno, este es un invento mío, ya, porque con esto bajo, subo, con esto izquierda a derecha, tengo unas planchas de estas de metacrilato que las uso para difuminar, utilizo también vasitos de esto, de café, uso muchos Sí. vasitos de café, porque los monto en el objetivo y da una luz muy, muy, muy interesante, muy, Ajá. muy interesante. Y Me voy a poner otra vez aquí sentado. de momento, Javier, cuando tú Sí, tienes, a lo mejor estás haciendo el insecto, prácticamente estás viendo en directo en el ordenador lo que está viendo, que no lo ves por Live View, claro, sino lo ves directamente en sí. la pantalla, ¿no? Correcto, yo por ejemplo uso Live View, yo disparo en Live View, lo veo en la pantalla aquella que se ve aquí, lo tengo conectado a la salida de vídeo de la cámara y entonces pues veo, lo que yo miro es cuál es el final, porque yo lo hago siempre del final, esto puede hacerlo del principio al final o del final al principio, yo lo hago del final al principio, porque me gusta que el objetivo se vaya alejando porque de esta manera nunca puedes pegar contra la muestra. ¿Sabes? Si tú Sí, sí. calculas de aquí a aquí y por lo que sea te has equivocado, no sé qué, ¡pum!, pega contra la muestra. No, yo lo hago, lo que hace es la cámara, el objetivo, todo eso que se ve aquí en la foto de ahí arriba,
que es aquello montado, lo que hago voy separando del insecto. O sea, los pasos van hacia atrás. Entonces, yo lo que me fijo es la última foto, dónde está, hago con el carril, lo llevo hasta el principio, dónde va a terminar, y ya está, le doy play y él vuelve al final y empieza la serie hacia el principio. ¿Hasta cuántas fotos? Depende del insecto, ¿no? Y del tamaño, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vamos a ver, depende de la magnificación, que esa es otra cosa que tampoco entiende mucho la gente. Quiero dejar también claro una cosa. Cuando tú pones unos objetivos, no sé, usas tubos de extensión, fuelle, lo que sea, tú tienes una magnificación. Esa magnificación es idéntica para todos los sensores. Lo que pasa es que cuando hay recorte, me imagino que ocurre igual en la fotografía convencional. Igual. Es decir, hay un recorte y la gente ya, como lo ve más grande, pues ya dice, oh, este es una magnificación y esta de la APS-C es más. Y esta de micro 4 sección es todavía más. Y no, es un recorte de esa magnificación. Porque la magnificación, lo digo esto porque las fórmulas se utilizan precisamente según la magnificación, al margen de la cámara que estés usando. Lo que es verdad es que en la fórmula también entra el tamaño del sensor, o bien en la fórmula de Nikon, por ejemplo, que yo estoy usando ahora con los objetivos de microscopio, entra el pixel pitch, que es como el tamaño de píxel del sensor, que yo creo que es una solución mejor que la fórmula del Leskovic que estamos usando hasta ahora, porque la fórmula del Leskovic tiene en cuenta el círculo de confusión, que es en función de, sabéis que es el tamaño del sensor, pues tiene, por ejemplo, el COC, que le llaman, el COC de una full frame, me parece que es 0,20 o algo así, de una APS-C es 0,25, bueno, no recuerdo la de memoria, y de la otra pues es 0,30 o lo que sea. Bueno, pues la fórmula de Nikon tiene en cuenta el tamaño del píxel, que eso sí que es único, porque no tiene en cuenta si es una full frame, una APS-C o sino cuál es el tamaño del píxel. Y también tiene en cuenta pues la onda de la luz visible y una serie de cosas que están bastante interesantes. Yo estoy ahora investigando eso, si la fórmula del Leskovic es mejor o peor que la de Nikon, porque dan distintos... Eso es lo que no se ve en la fotografía al final, ¿está bien? Claro. El trabajo que lleva previo y lo que la gente lo ve, se creen que es poner la cámara y que haga con el carril la ráfaga. No, primero hay que investigar lo que hemos dicho desde el principio y que es una fotografía muy paciente, es decir, que tú habrás hecho un apilado de un montón de fotos y después pues todo lo que has hecho no sirve para nada porque no lo has hecho como tú has querido y tiras muchas fotos, ya cada vez menos, supongo. Claro. Pero que de hecho, hacemos pruebas. De hecho, incluso muchas veces hacemos pruebas, no son fotografías para mostrar, sino hacemos pruebas. Usamos muchas veces el papel impreso, es muy interesante para nuestro trabajo, que es imprimir una hoja con números, por ejemplo, en una impresora láser. Eso que tú ves ahí como tinta que se ve bien, cuando lo ves con los objetivos de microscopio, ves los puntos de la tinta, los puntos, ¿sabes lo que te digo? Que forman, o sea, cómo se han incrustado en el papel. Entonces, esos puntos, como es un contraste muy fuerte entre el negro de la tinta, del tóner o lo que sea esto, y el papel que es blanco, pues hay un contraste muy grande. Entonces, cuando un objetivo tiene aberraciones cromáticas, enseguida, en ese contraste, enseguida ves los violetas de las aberraciones o verdes. Entonces, muchas veces hacemos pruebas para saber qué calidad tiene este objetivo, qué calidad tiene este otro, si aumento, si lo traigo para atrás, si lo llevo para adelante, si tiene más o menos aberración cromática o la misma. Todo esto lo investigamos y cuando vemos que da un resultado bueno, pues decimos, ya está, esto lo usamos así. Y claro, cuando nos preguntan, digo, sí, lo mejor es usarlo así. Y no saben por qué, pero a lo mejor lo hemos investigado antes, ¿sabes? Claro, una pregunta que tengo presente. Normalmente usa los fondos que suele usar, como has comentado, lo de las tintas y todo el rollo, son fondos, bueno, sí, mira, por ejemplo, os voy a enseñar una cosa. Espera, que lo tengo aquí. Mira, aquí tengo, por ejemplo, unas hojitas secas, que ya ves tú que estas hojitas, que son de una planta que tengo ahí en la terraza, pues cuando se secan, pues las cojo y las guardo, porque estas hojitas las uso, eso que se ve ahí, la foto de ahí arriba, está hecha sobre hojitas de estas. Pongo una así, pongo otra detrás, pongo otra en el otro lado, hasta que cubro lo que quiero. Pongo el insecto encima, porque bueno, esa es otra. Yo no sé si queréis entrar mucho en el tema de los insectos arácnidos, que para mí son mi especialidad. O sea, porque hay otra gente que hace, por ejemplo,
stacking de este lo hace no sé, de minerales, por ejemplo, de objetos, de una aguja, de objetos Todo lo que sea cotidianos. pequeño, que sea micro, que no se vea, prácticamente, ¿no? Sí, exacto. Quiero decir que eso, que lo utilizan a lo mejor hacen la punta de un bolígrafo, tal, pues nosotros, yo siempre hago insectos o arácnidos, que no son, que parecen lo mismo, pero no son igual. Y digo, los insectos, porque verás, yo muchas veces los compro, siempre los compro en sitios, quiero decir, nosotros utilizamos, yo por lo menos, utilizo insectos que están muertos, no son insectos vivos, porque yo no puedo hacer 300 fotografías o 200 fotografías o 100 fotografías a un insecto que se mueve, porque es imposible. Crear artificialmente, es verdad que el macro extremo se puede hacer a insectos vivos, pero es muy complicado, complicadísimo. Entonces yo lo que pasa es que hay gente que lo lleva al extremo. Yo digo, vamos a ver, un picudo rojo, por ejemplo, es que muchos insectos los que fotografiamos son plagas, es que son plagas. Entonces, yo no disfruto, ni intento no matar bichos, no con este tipo de cosas, ¿no? Porque normalmente estamos hablando de fotografía de naturaleza, pero yo me lo tomo más nuestro trabajo como un tema, como los entomólogos, no es un tema de estudio. Yo sé que mis fotos, por ejemplo, porque me lo han dicho entomólogos, les ayudan al estudio de las distintas especies. Ven, yo hago muchos, ya digo, escarabajos o otras cosas, y muchas veces lo dejan como muestra de ese insecto, de ese escarabajo, por ejemplo, de un mosquito, de una mosca, etcétera. Entonces, yo creo que no hay que llevar las cosas al extremo, porque hay gente que piensa, que sois unos... No, hombre, la fotografía al final tuya sirve para conservar y proteger también, que es decir, Exacto. a lo mejor del picudo desconocemos, como no se ve, pues prácticamente como no es un científico, y claro, tú eres fotógrafo, el científico no es fotógrafo, entonces tú le enseñas tu trabajo, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros con el tema de las aves y las especies que nos encontramos, que puede crear polémica porque la gente piense que si el bicho está mal, tampoco es lo que tú dices, picudo generalmente los matan porque se cargan todas las palmeras, no es un insecto de aquí, Correcto. no es un insecto de aquí, y bueno, yo personalmente yo veo y no pasa nada. Que lo que estábamos hablando, ¿y eso venden los insectos así muertos o qué? Es que no. Sí, los insectos, yo los suelo comprar a algunas tiendas, hay tiendas en internet, es verdad, hay gente que dice, no, que estáis contra las... No, esta, por ejemplo, donde yo compro, son especies que muchas crían en cautividad y otras, o sea, nunca las sacan veréis, os voy a enseñar cómo viene. Por ejemplo, esta es una tienda de internet, se llama Taxidermy Artistry y te los venden así, por ejemplo. No sé si se ve. Este es un Eufolus. ¿Se ve? Un Eufolus. Vienen en paquetito. Pues claro, este insecto, por ejemplo, este es un escarabajo que es de Indonesia. Entonces, si yo no tengo acceso a él, es imposible que yo pueda fotografiar esto. Porque yo no me voy a ir a Indonesia a fotografiar un Eufolus. Entonces, es lo que yo digo. Vamos a ver, yo no colecciono insectos por coleccionar, ni por hacer daño, es al revés. Lo que yo intento, lo que has comentado antes, yo intento que los insectos se conozcan, que se vean a tamaño real, como si fueran de nuestro tamaño, y que sepa la gente apreciar la belleza que tienen esos insectos, en fin, la naturaleza tan maravillosa que tiene, que crea esos seres, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí, para mí es un placer darlo a conocer, ¿sabes lo que te digo? Yo me acuerdo, hay mucha gente que dicen, bueno, es que, mira, yo hago un curso de fotografía de rapaces, pero muchas veces para dar a conocer a la gente lo hacemos con rapaces de cetrería, más que nada porque si no, no podrían llegar porque no tienen los conocimientos a la hora de llegar. Claro. El tema. Entonces, claro, hay mucha gente que le echa hacia atrás. Y yo me acuerdo en la época de Félix Rodríguez de la Fuente, que casi todos los documentales eran con bichos troquelados, y fíjate dónde llegó a divulgar todo lo que divulgó este hombre y lo importante que fue en el mundo de la naturaleza. Y claro, y hay gente que no le cuadra eso un poco. Y después, lo que decía el naturalista de Aurelio Pérez, que era naturalista de Félix Rodríguez, que decía que no se podía conservar aquello que se desconoce prácticamente, que no se conoce. Exacto. Y es una manera de conocer los insectos que en otra situación no lo conoceríamos Yo no estoy en contra de eso, porque tampoco es que tú le estés... Eso vienen de granja,
y tienen un control. No es cogido de la naturaleza que haya tres escarabajos en el mundo, y yo lo veo de Eso otra es. manera. Hombre, si a mí me dijeran, oye, te vendo un escarabajo que está en peligro de extinción, diría, no, o sea, no, por favor, eso no. O sea, yo no soy ningún monstruo en ese sentido, pero es verdad lo que estamos hablando. Yo lo hago con toda mi mejor intención en el sentido de al revés, de proteger a esos insectos y de que sepan apreciar la importancia y la belleza que tienen, ¿sabes? Por lo menos eso es lo que pienso. Uh-huh. No sé Y bueno, si sí. comentar alguna cosilla más. Bueno, el tema sí, me decías de algún truquito. Por aquí tenía yo algo de que tú decías Sí, que sí, de a ver algún si contaba yo truquillo algún para truquito que tuviera. aprender. Bueno, me dice, por ejemplo, no hemos hablado fotógrafos de referencia. Para mí, yo no me quiero dejar a ninguno, pero es verdad que para mí el Youssef Al-Hasbi, que es un amiguete de Emiratos Árabes, este es el que ganó además el concurso de Nicolas Van Gogh 2018, con una foto de un escarabajo, del ojo de un escarabajo negro que se veía, no sé si la llegáis a ver, con unas manchas verdes, con unas estas verdes justo al lado del ojo, preciosísimo. Y yo le sigo mucho porque, bueno, le sigo a él y a mucha gente. John Oliver Dunn, por ejemplo, Thor Ben, que son alemanes buenísimos, Jefferson Allan, un brasileño también muy bueno, Pierre Anquet, un francés. Tengo mucha gente a la que sigo. Pero tengo una cosa, sobre todo, que eso sí es un consejo para todos los fotógrafos, no solamente para los de macro extremo, porque eso lo hago desde hace muchos años. Y es mirar a los demás, mirar las fotografías de los demás. Yo no he visto una cosa mejor que es. Es decir, porque yo siempre mis fotos digo, están bien, pero siempre miro las de los demás y coño, como que parece que están mejor. ¿Por qué? Porque es que me gusta ver el trabajo de los demás porque aprendo mucho de eso, solamente de mirar sus fotos. Entonces, por ejemplo, me gusta... En todas las categorías, perdona, en todas las categorías prácticamente, a mí también. Lo que abrió Fotonatura en su época, los fotógrafos de naturaleza, y luego el Facebook compartiendo, se aprende muchísimo. Y aprende hasta del que menos tiempo lleva. Y es eso, es lo que tú dices. Al final es donde aprendes porque te da ideas y para hacer cosas nuevas, ¿sabes? Y es lo bueno. Exacto. Hay una cosa que no sé, la gente está entrando aquí, o sea, no sé si hay gente que ha preguntado algo, yo es que no veo nada, sí, sinceramente, es un bobo bien pequeñito. Dice, ¿cómo has dicho que se llama el de Emiratos? El de Emirates se llama Youssef Al-Hasbi. Youssef Al-Hasbi. Es francamente bueno. Además, él está haciendo ahora una serie de escarabajos. Es que es bestial, lo hace muy, muy bien. Entonces, yo me fijo mucho en él porque es muy bueno. Y aparte, allí, como tiene mucho dinero, joder, ha hecho unas exposiciones impresionantes porque, bueno, porque tiene medios o lo que sea. Y bueno, pues, a mí me encanta. A veces, además, es un tío muy, muy, no sé, le preguntas cosas, él te dice también sus opiniones. Un tío muy, muy, muy bueno en esto del macro. Y bueno, sobre la resolución, al final es una resolución para sacar postes que serían temas de megas, un montón de megas, ¿no? De todo lo que tú te apetezca dependiendo del número de fotos que hagas, ¿no? Javier. ¿Te refieres para exponer? A la calidad a la hora de sacar grandes cuadros. Sí, bueno, o sea, depende. Claro, es cierto que si utilizas una camarita con poca resolución, yo sí hay una cosa que aconsejo mucho. Yo, por ejemplo, iba a contar que uno de mis trucos es quizá el flujo de trabajo. Porque, por ejemplo, hay gente que como tiene que hacer un stacking, digamos, un apilado de 100, 200 fotos, y eso hay que hacerlo un día y otro día y otro día, son muchas fotos. Imagínate, de cada trabajo, cada día, a lo mejor hace 300 fotos. Entonces, entonces la gente dispara directamente ya en JPG. Dice, yo hago JPG, porque de todas maneras, como voy a apilar, pues ya lo apilo. No, yo aconsejo, no hagas JPG. Lo dice todo el mundo en todas las disciplinas, pero es que en esa también. Es decir, si tú tienes una cámara, aprovecha el sensor de tu cámara. No hagas JPG, porque es ridículo. JPG será lo último. Lo que tienes que tener un ordenador muy potente a la hora de meter mucho... Pero eso te digo, tampoco tienes que tener, hombre, un disco SSD, por ejemplo, si es aconsejable, pero yo, por ejemplo, tengo un i5 de procesador de Intel del año 2008, me parece, y 8 GB de RAM, que hoy en día no es nada del otro mundo. Y a mí me funciona todo muy bien. Entonces, no hace falta tener un grandísimo equipo. Y yo muy importante, disparo un RAM. Por ejemplo, no envío directamente a Serene Stack, sino que hago un pre-revelado en Lightroom y luego Lightroom tiene un plugin, no Lightroom, sino Serene Stacker tiene un plugin de Lightroom en el que todas las fotos las convierte a TIFF, las lleva a Serene y en Serene haces el apilado. De tal manera que ese previo revelado de Lightroom, por ejemplo, me permite
lo digo sobre todo para los que tengan objetivos no muy caros, que tienen aberraciones cromáticas, pues a ti te permite que coger una de tus 200 fotos, le haces un revelado y le dices, quítame aberraciones cromáticas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de verdes o de magentas, quítamelos, y entonces te corrige esas aberraciones, lo pegas en el resto de fotos y ahora dices, llévamelo a hacer en Stacker. Pues ya le estás quitando las aberraciones cromáticas como si fuera un objetivo mucho más caro. Eso de previo, con lo cual yo creo que ganas mucho. Y estás trabajando sobre RAW y TIFF de 16 bits, que es importante, y luego lo llevas a hacer en Stacker. Luego, tienes que dominar un poco en Serene Stacker el programa, porque tienes que hacer el apilado, pero luego en nuestro trabajo hay mucha superposición de, por ejemplo, de antenas en los insectos, de una pata sobre otra, como te coge la parte enfocada, pero es que puede haber una pata enfocada aquí atrás y otra pata enfocada que cruza aquí delante. Te saca esto enfocado y luego te saca esto enfocado. Y al final tienes una transparencia entre las dos patas que no interesa. Entonces, hay una herramienta que se llama retouching, que es retoque en Serene Stacker, con lo que puedes corregir esas pequeñas imperfecciones, halos también que se producen en los bordes. Entonces, yo aconsejo saber manejar Serene Stacker, hacer el apilado y saber corregir esas deficiencias, digamos, después del apilado, pero justo antes de enviar, que sería lo último en mi caso, es enviar a Photoshop ya para el último, digamos, revelado, retoque, en fin, dejarla ya niquelada, ¿no? Como se suele decir. Ese es mi flujo de trabajo y yo aconsejo hacerlo así. Que el que lo haga de otra manera y se le vaya mejor, pues pero está claro. a mí me gusta mucho. Lo que es este tipo de fotografía, tienes que tener mucha pasión con ella. Se nota que a ti que te gusta lo que haces y que por eso investigas prácticamente, porque quieres más, ¿sabes? Me piden, sí. Es como todos los fotógrafos, si supiéramos todo, entonces sería un rollo, porque ya el hecho del gusanillo de poder abarcar algo que sea más cercano, que no se vea, que sea más pequeño, es lo que yo creo que por eso investigáis, que al final sois fotógrafos investigadores por el tema de... Mira, por ejemplo, te voy a contar otro truquillo. Mira, ¿ves esa araña que hay ahí? Que ha salido en la foto, ¿no? Sí. Esa araña lo que yo hago es... Porque lo que se vende... Las arañas no tienen pupilas. Esas pupilas son los dos objetivos. O sea, perdón, es el objetivo que se refleja en los dos ojos. En el ojo. Vale, pero para que se vea el objetivo y luego se vea todo, digamos, como si fuera un iris, lo que yo hago es poner un papel blanco, que eso es otro truquito, un cartoncito blanco, un papel blanco que rodea el objetivo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que cubre, el objetivo sale en centro, entonces ese cartón blanco o papel blanco lo que refleja es el propio color del ojo de la araña y parece que al final el propio objetivo hace de pupila, ¿sabes qué te digo? Y queda muy interesante porque si no le pones eso que te digo blanco, al final se transparenta ahí, se ven todas las cosas que se reflejan, el fuelle, todas estas cosas. Y queda más feo, ¿sabes? Entonces, y bueno, es un truquillo. Y una preguntita, ¿y los RAW que tú sacas y todo esto, los guardas todo o cuando lo apilas ya lo conviertes? Pues mira, y ya está? Yo guardo la mayoría, pero solamente guardo la mayoría de las fotos que creo que son buenas. Porque no me fío de si mañana puedo encontrar alguna forma de revelar mejor, de apilar mejor, etcétera. Entonces, las fotografías que considero que son buenas, guardo toda la serie en RAW. Guardo los RAW. Yo los TIFF, para mí los TIFF que me hace la Airroom, luego pasa a Serene, todo eso son intermedios. Eso sí se borra siempre. Yo nada más que guardo los RAW originales. Pero no de todo, porque evidentemente, por ejemplo, cuando hago un 50 por, tengo que hacer a lo mejor del orden de 400 fotos en una serie. Si yo guardara todas las series de todos los 50 por que hago, o 60 por que a veces he hecho, es que no tengo disco duro. Entonces, de eso sí lo borro, pero lo borro más por necesidad que por otra cosa. Si pudiera, lo guardaba también. Pero bueno, claro. No hay que guardar. Yo también es que soy muy maniático. Yo guardo más cosas de la cuenta. Porque creo que tampoco hace falta. Una vez que lo has revelado ya... A mí también me pasa lo mismo. Tú darte cuenta que yo he aprovechado lo de la pandemia esto para ordenar discos duros y estoy borrando lo más grande porque yo era de guardar y ya es como que te da pena, ¿no? Pena no. Hay que borrarlo. Sí. Y bueno, y una última pregunta porque ya nos quedan 2 o 3 minutos. Sí, nos van a cortar, ¿no? Sí. ¿Tienes algún proyecto personal o algo? ¿Estaría bien un libro o algo, no, Javier? Sí, me han dicho muchas veces lo del libro. Lo que pasa es que lo del libro lo veo
complicadito. Yo, para mí, por ejemplo, a mí me encantaría, yo he hecho, no sé si lo habéis visto por ahí, lo tengo ahí bueno, en muchos sitios, yo creo que lo podéis ver. He hecho una exposición virtual de mis escarabajos, de fotos de escarabajo, que ahora me gustan mucho. Y a mí, lo que tengo pendiente, porque he expuesto fotos mías, pero en tamaño más o menos relativamente pequeño, de 70 por 50, en sitios pequeños. Entonces, sí es verdad que a mí me encantaría hacer una exposición de mis fotos, sobre todo de las de ahora, porque las exposiciones que he hecho son de fotos de hace 2 años, de 3 años, y de las que estoy haciendo ahora no he expuesto nada, y me gustaría hacer una exposición de tamaño grande y de las últimas, por ejemplo, de escarabajos que estoy haciendo que me gustan y esto, pero tampoco tengo posibilidades, porque o sin ser profesional, porque yo no soy profesional de la fotografía, para mí esto es un hobby, o sea, Sí, imagínate, y sin ser millonario, ni tener un jeque que me pague las cosas, pues la verdad lo tengo complicado. Entonces, mi ilusión sería exponer, por eso, porque lo que quiero es que la gente vea, ¿sabes? Pero no, también te digo una cosa, me gustaría también comprar algún objetivo. Alguna vez, por ejemplo, me gustaría hacer una prueba con un objetivo electrónico de barrido, de estos que usan en los laboratorios, que valen 30.000 euros, ¿sabes? Y lo usan en las universidades. Pero bueno, pues como una ilusión de decir, bueno, algún día, por ver cómo funciona claro. aquello, ¿no? Pero proyectos, ya te digo, más exposición, alguna exposición chula, sí me gustaría hacer. Pero bueno, algún día puede que caiga. No sé, ya veremos. Pues nada, Javier, yo ya nos van a... Bueno, nos queda un minuto y nada, Un darte las motivo, ¿no? gracias otra vez de nuevo. La verdad que me ha A parecido ti. súper interesante, me queda con muchas ganas de muchas cosas Sí. y nos han preguntado mucho Bueno, la gente aquí cosas y eso, pero bueno, que es una fotografía que desconozco yo y mucha gente desconoce y es el trabajo que tiene por detrás, que ha sido uno de los motivos por lo que yo quería hacer esto contigo, porque es un sí, tipo de sí, sí. fotografía que dentro del núcleo se habla más de paisajes o de aves, pero no se habla de este tipo de macros que a lo mejor tienen muchísimo más trabajo que cualquier otro tipo de fotografía. Y no hay tanta Bueno, gente, ¿sabes? Que... todo tiene mucho trabajo, porque he visto otras, en fin, gente, fotógrafos como vosotros de naturaleza, gente que hace esto, por ejemplo, esto de exposiciones de flash, de barreras y de cosas de estas, Sí. joder, también tiene un curro tremendo. Pero bueno, cada uno en su especialidad siempre es interesante. Uh-huh. Pues nada, Agradecerte esta oportunidad que das para que la gente conozca esto. O sea, de verdad que me ha gustado mucho que contaras conmigo. pues bueno, Gracias. a ver si ya nos vemos en persona, a ver. Que Vale, vivimos cuando cerca, quieras. que no vivimos tan Sí. lejos. Y nada, pues ya mañana tendremos otro